Ok, entonces iniciamos nuestra clase número 5 del programa Libérate del Azúcar. En este programa, en la clase de hoy, vamos a aprender lo que es la resistencia a la insulina y lo que es la diabetes. Si alguno de ustedes tiene alguno de estos dos padecimientos, si me lo pueden poner en el chat, si ustedes lo quieren compartir, sería muy interesante. Los que no lo tengan, qué bueno, pero es muy importante que conozcan cuál es la consecuencia de consumir tanta azúcar, ya sea por nuestra voluntad o por ignorancia, ¿no? Que no sabíamos que la estábamos consumiendo en esas cantidades. Entonces, pues en el programa de hoy está muy ameno, escogí varios videos cortitos en donde se explican, porque son procesos complicados, pero en realidad lo que nosotros necesitamos saber es muy sencillo, entonces va a estar muy divertido. Los videos están muy explicativos, se entienden muy bien y además, como ustedes podrán ver, ya tengo mi presentación en una pantalla donde se ve perfectamente bien y ya no se corta ni se mueve. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy y vamos a ver lo que es la resistencia a la insulina. Muchos doctores nos están diciendo que nosotros comenzamos a tener la resistencia a la insulina y yo quisiera que ustedes pues entendieran de qué se trata esto o hacia dónde vamos si nosotros no cambiamos los hábitos, porque es muy triste saber que todo esto se puede evitar y que todo esto es causado por nuestros malos hábitos. Así que vamos a ver este pequeño video en donde nos explican lo que es la resistencia a la insulina de una manera muy amena. A ver, vamos a ver. Invierte tu efectivo y haz crecer tu dinero con Smart Espérenme Cash. porque aquí Haz hay depósitos comerciales usando tu siempre. clave. Listo. ¿Sí están viendo? ¿Se escucha bien todo? No se ve. No se ve. ¿Nadie lo ve? No. Espérenme. Pues tengo que hacer un cambio aquí. Ay, tengo que compartir también el sonido. Ahora sí. ¿Ahora sí ya? Ya se ve. ¿Sí se oye y todo? Déjenme ponerle aquí. Sí se oye. Ya. ¡Hola! ¿Qué es la resistencia a la insulina? Resistencia a la insulina no es el grupo rebelde más nuevo de la ciudad. ¡Ja! Tampoco es un ejercicio de entrenamiento revolucionario, pero es importante entender qué es exactamente la resistencia a la insulina cuando se trata del riesgo de diabetes. El órgano principal implicado en el desarrollo de la diabetes es el páncreas. Se trata de una glándula con forma de mazorca de maíz que se ubica ceñida al hígado, justo detrás del estómago. El páncreas reduce el azúcar en la sangre mediante la producción de una hormona llamada insulina. La insulina es producida por células muy especializadas que reaccionan a los niveles de azúcar en la sangre.
Si los niveles de azúcar en la sangre aumentan después de una comida, la secreción de insulina aumenta en consecuencia a fin de mantener los niveles de azúcar estables. Si el azúcar en la sangre disminuye debido a largos periodos de hambre o ejercicio, los niveles de insulina caen. Este sistema de equilibrio insulina-azúcar está muy bien organizado, como una economía saludable. En cualquier momento se produce la cantidad perfecta de insulina para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro del rango normal, ni más ni menos. La resistencia a la insulina se puede explicar utilizando la economía como un ejemplo. A medida que se desarrolla la resistencia a la insulina, la misma cantidad de insulina que previamente bajaba el azúcar en sangre a valores normales, ya no funciona con eficacia. En otras palabras, el páncreas solía gastar $1 de insulina para bajar el azúcar en la sangre. Cuando se desarrolla la resistencia a la insulina, este dólar ya no es suficiente. El páncreas debe producir $10 de insulina para hacer el mismo trabajo que antes solo costaba 1. Esto es como la inflación, pero se llama resistencia a la insulina, porque el cuerpo parece ser resistente a la misma y requiere niveles más altos para tener el mismo efecto que antes. La inflación generalmente se considera poco saludable para la economía. Lo mismo es cierto para la resistencia a la insulina en el cuerpo. La gente no puede sentir la resistencia a la insulina. Al inicio, desde el exterior, todo parece estar bien y el nivel de azúcar medido en sangre sigue estando dentro del rango normal. Dentro del cuerpo, sin embargo, el páncreas está trabajando horas extras, forzado a producir muchos más dólares de insulina, de lo que es cómodo para mantener los niveles de azúcar dentro del rango normal. En poco tiempo, el páncreas alcanza su máxima capacidad para producir más dinero y los niveles de azúcar en sangre en ayunas se elevan. El azúcar elevado en sangre en ayunas puede ser uno de los primeros indicios que el cuerpo da acerca de haber desarrollado resistencia a la insulina. Ok, espero que hayan entendido lo que es la resistencia a la insulina. Ay, espérenme que no le puse aquí el stop. No. Ok. Un segundo. Entonces, pues ya vimos lo que es la resistencia a la insulina. O sea, nosotros al comer algo de azúcar, ¿no? Una cantidad adecuada de azúcar, ahí no me están viendo. Nosotros al comer una cantidad adecuada de azúcar, entonces producimos una cantidad adecuada de insulina. ¿Qué es lo que sucede? El azúcar no puede estar corriendo por nuestro cuerpo. Es como un ácido que corroe, que empalaga los órganos y que los deteriora. Ajá. Entonces podemos empezar a perder la vista, los riñones, la función renal, los nervios. Todo se empieza a alterar porque hay mucho azúcar en la sangre. Entonces el cuerpo pues ya está preparado para cuando esto sucede. Y entonces dice, cuando suba mucho el azúcar en la sangre, inmediatamente tu páncreas, o sea, el páncreas es el que se encarga, tu páncreas vas a empezar a sacar insulina, ¿no? Una moneda de insulina. Entonces, si hay tanta azúcar, tú sacas tu moneda y ya no hay bronca, ¿no? La insulina se va a ir acumulando en forma de grasa y para que tengas energía cuando tú lo requieras, ahí va a estar guardada. Así debería de funcionar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos con un desayuno? Como les había dicho, un plato de leche con cereales de estos de colorcitos, luego un café con leche con un pan, ¿no? Porque pues, sí hay quien desayuna así, aunque no lo crean. Y entonces ya ahí los niveles de azúcar se fueron hasta arriba. Y entonces el páncreas dice, no, espérate, yo antes hacía una moneda de insulina, ahora tengo que hacer 10 monedas porque está comiendo un montón de azúcar este vato, ¿no? Y entonces empieza a trabajar mucho, está muy forzado. Entonces
ya resulta que tenemos que estar fabricando muchísima más insulina para obtener el resultado de que se absorba de la sangre, ¿sí? Que no esté por ahí corriendo. Esto es la resistencia a la insulina. Ahora, ¿por qué nos preocupa en este tema de desintoxícate del azúcar? Bueno, porque el desintoxicarse del azúcar no nada más es una moda, ni estoy aquí nada más como para hacer que quiebren compañías grandes de refrescos y de alimentos, ¿no? Porque, pues imagínense, yo ni un arañón le doy, pero para mí sí es muy importante ver cómo en la consulta los pacientes llegan con muchos problemas que no deberían de tener y que es súper, súper, súper fácil controlar. Entonces, por eso es que me parece que este tema es muy importante, porque estamos hablando de la antesala a la diabetes. Esta enfermedad terrible, miren, no quise ponerles imágenes porque nunca pongo imágenes feas, pero no se imaginan cuando ustedes ponen diabetes, consecuencias de la diabetes en el YouTube, pies amputados con gangrena, personas ciegas, personas con insuficiencia renal, se empiezan a chupar, se hacen como si fueran una momia de Guanajuato viviente, así, créanmelo, sin dientes, porque se les caen los dientes. Bajan de peso, pero es una cosa de verdad como se les absorbe la vida y es una cosa pavorosa la diabetes. La verdad, la diabetes es una de las cosas que no le deseo a nadie. Y lo más triste es que es una enfermedad que nos causamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestro consumo de azúcar, ¿sí? Entonces, cuando les dicen, eres resistente a la insulina, no se preocupen, hay muchas cosas que hacer naturales. Ni siquiera necesitan todavía medicamentos. Es más, si empiezan con la diabetes, todavía hay muchas cosas naturales que hacer. Por eso es importante esta clase, porque tenemos que aprender qué es lo que va a hacer. Pero ahora vamos a ver cuáles son las causas de esta resistencia a la insulina, porque no solamente es comer mucho azúcar y ya, ¿no? O sea, que, ay, no me di cuenta que el Yakult, el yogur, el cereal, la leche, las galletitas y el café con azúcar eran suficiente azúcar. No me di cuenta, ¿no? Bueno, ok, pon tú que no te diste cuenta, pero ahora fíjense todo lo que afecta a nuestro cuerpo para que nosotros lleguemos a ese grado de comenzar con la resistencia a la insulina. Entonces, obviamente el consumo excesivo de carbohidratos simples, que ya habíamos visto que los carbohidratos simples son el azúcar, los refrescos, pues todo lo que son los panes de dulce o bollería, ¿no? Así le dicen, la bollería, pues chocolates y todas estas cosas que ya habíamos visto que ahora no nada más están en los dulces, sino que ya los encontramos en los embutidos, los encontramos en las mayonesas, en la catsup, lo encontramos en todos lados. O sea, es muy triste, pero en todos lados hay mucho azúcar y entonces eso es uno de las causas. Otra causa es la falta de ejercicio. En realidad, nosotros en esta época de tanta tecnología nos hemos vuelto unos seres perezosos con cero voluntad y disciplina, ¿sí? Todo lo tenemos fácil por tanta tecnología. Incluso si quieren prender la televisión, no tienen más que mover un dedo. Al ratito yo nomás lo vamos a pensar. Y todo esto está afectando a nuestro cuerpo porque no nos movemos. Entonces, como ya les había dicho, es importante que ustedes se muevan, que hagan ejercicio, de preferencia, hagan un ejercicio pues ya establecido, pero si no, suban y bajen escaleras, vayan caminando al mercado, váyanse caminando a su trabajo, todo lo que esté en sus manos hacer para moverse. Ahora, una mala calidad del sueño también nos mantiene en unos niveles de estrés muy elevados. Así que la calidad del sueño no nada más se altera porque estoy estresado y no duermo, no, se altera también por nuestros hábitos. Acuérdense que estamos en un programa de nueva medicina de hábitos. Siempre vamos a hablar de hábitos y eso es lo más importante para poder controlar estos padecimientos. Entonces, el hábito que tenemos de acostarnos y ver la televisión y ver programas muy activos, ¿no? De guerras, de policías,
nos como que sobreestimulan y obviamente el sueño pues no viene. O si viene el sueño estamos ahí peleando para poder ver la televisión y al ratito se nos espanta y ya no nos dormimos. Tenemos los celulares prendidos, hay mucha luz en la calle, o sea, nuestro cerebro no se prepara adecuadamente a la oscuridad y a dormir, sino que estamos luchando contra el dormir. Por lo tanto, empezamos a tener alteraciones de sueño importantes. Y esa es una de las causas de la resistencia a la insulina, o sea, la antesala a la diabetes. También, pues por predisposición genética, o sea, hay personas que van a tener como mucho más facilidad de tener este problema que otras, ¿no? Si en tu familia hay personas con diabetes y con resistencia a la insulina, pues entonces tendrás que tener más cuidado que los demás. Pero esto no es una sentencia de muerte. No quiere decir que si tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, tu tío, tu primo tienen diabetes, tú vas a tener diabetes y resistencia a la insulina. No, lo puedes cambiar y todo está en tus manos, en que tengas disciplina, en que tengas voluntad y lo puedes hacer de una manera muy sencilla y difícil a la vez, ¿no? Porque los cambios de hábitos pueden volverse una pesadilla. Y luego, también las enfermedades crónicas o la inflamación. Quien estuvo conmigo en el otro taller que tuvimos, en el otro curso, más bien fue el de Fortalece tus defensas, vimos muy bien el tema de la inflamación y cómo la inflamación tiene que ver con un sistema inmunológico que está vuelto loco. Por lo tanto, las enfermedades crónicas o la inflamación están desequilibrando nuestro sistema inmunológico y esto también nos va a afectar. Y la obesidad y la grasa abdominal. Se puso de moda que había tallas grandes y empezaron a defender los derechos de estas chicas y con tallas muy grandes. Yo estoy de acuerdo en que todos somos bellos, ajá, pero también estoy de acuerdo en que un sobrepeso o una obesidad es un signo de que estamos haciendo alguna cosa mal. El cuerpo no está diseñado para tener esos kilos de más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no es algo que se deba de celebrar ni que se deba fomentar. Les digo, no estoy hablando de los conceptos de belleza. A mí me encanta que haya una ropa padrísima para las tallas plus. Me encanta que haya modelos plus size y todas estas cosas, pero también estoy en un área en donde puedo ver cómo afecta esta grasa abdominal y este sobrepeso y obesidad en la salud. Por lo tanto, no podré defenderla nunca, ni podré estar de acuerdo en que la gente se quiera mantener en esas tallas por gusto, porque eso es un signo de que algo está mal en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, pues ya vimos las causas de la resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas. Ajá. O sea, ¿cómo ustedes pueden saber si tienen o no en este momento resistencia a la insulina o quizá ya diabetes, porque son los mismos síntomas? Van a tener un hambre extrema. O sea, acaban de comer y siguen teniendo hambre. O sea, no hay manera de que se sientan saciados. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque su cuerpo va a seguir pidiendo energía y como la insulina ya no, en el siguiente video que vamos a ver, van a ver cómo la insulina es como una llave. Hagan de cuenta que aquí está la célula, ¿no? Así cerradita. Entonces, yo traigo a la insulina, aquí por aquí va corriendo el azúcar, la glucosa, ¿no? Ya se transformó en glucosa, que me va a dar mucha energía. Entonces, aquí si pasa la glucosa no puede entrar porque está cerrada. Entonces, mando la insulina y la insulina tiene aquí la célula tiene unos receptores donde se prende la insulina y abre la puerta. Y entonces por aquí puede pasar la glucosa en mi célula y entonces yo ya tengo energía. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? La célula ya no, este solo de insulina no le sirve, necesitaría mucho más.
En la diabetes ya no se pueden producir estas, o se producen muy poquitas, entonces nunca se abre la compuerta para que entre la glucosa. ¿Sí? Entonces en la resistencia a la insulina necesitaría 10 de estas cositas para que se pudiera abrir la compuerta. Por eso es que yo no estoy recibiendo la energía que debería de recibir, ¿sí? Entonces por eso es que tengo tanta hambre, siempre. También hay hormigueo en las manos y en los pies. Y se siente muchísimo cansancio, siempre están cansados. De hecho, el cansancio es algo que se siente aunque no tengas resistencia a la insulina ni diabetes, cuando comes mucho azúcar. Si tú comes mucho azúcar, uno de los principales efectos inmediatos es mucho cansancio. Ahora, en los que ya son resistentes a la insulina, hay infecciones recurrentes. O sea, se están como enferme y enferme y enferme de muchas cosas. Incluso, por ahí lo vamos a ver en uno de los videos, cuando se llegan a cortar o algo así, pues no, eso ya es en la diabetes, pero no se les cierran las heridas, siguen sangrando y además les sale pus. No hay manera de arreglar eso. Entonces, también tienen mucha dificultad para concentrarse, es lo que les platicaba del azúcar. Cuando comemos mucho azúcar andamos así como ansiosos, como todos locos, como que no podemos enfocarnos y concentrarnos. Así que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ayuno, se siente una libertad y una paz. O sea, en la cabeza que no es, les había platicado que es como un cuarto de máquinas, ¿no? Que estás ahí abajo del barco y está el constante. Cuando haces un ayuno y dejas de comer tanto azúcar o dejas de comer azúcar, es como si de repente apagaran las máquinas y se oye la paz. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen esa dificultad para concentrarse. También pueden tener hipertensión, pueden tener niveles muy altos de colesterol y obviamente pues hay un aumento de peso y pues el abdomen se distiende, o sea, no se distiende, es grande porque tiene mucha grasa abdominal. Entonces, bueno, estos son los síntomas que tenemos para saber si nosotros estamos en una etapa en donde ya podríamos ser resistentes a la insulina o incluso diabéticos. Así que tomen nota, porque bueno, vamos a ver los tipos. Ahorita seguimos. Es que quiero explicar todo al mismo tiempo y no me da la vida. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la diabetes. Y escogí esta carita porque no tienen una idea del pánico que causa en los pacientes. De hecho, ahorita acabo de conocer a un jardinero y me dice, no, es que tengo que ir al doctor porque toda mi familia es diabética. Entonces le pregunté, le digo, ¿y tú eres diabético? Y me dijo, no, pero toda mi familia es diabética. O sea, él ya está aterrorizado porque trae como esa maldición familiar, ¿no? En donde él está casi seguro que le va a dar diabetes. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque quiero que sepan que esto no es una maldición. Y aunque genéticamente tengan esa predisposición, nosotros podemos cambiar la realidad con pasos sencillísimos que vamos a ver al final de la clase. Entonces, pues esa cara de susto iba a poner una ¿cómo se llama esta película? De psicosis, ¿no? Que es así, esa cara como típica del horror. Pues sí debe de tener un horror de la diabetes. Pero primero tenemos que conocer qué tipos de diabetes hay. Hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Nosotros vamos a ver nada más rápidamente lo que es la diabetes gestacional y la tipo 1 porque no es nuestro tema, ¿sí? O sea, las personas que tienen este tipo de diabetes necesariamente tienen que estar con un médico. Y aquí no hay nada de que la medicina de hábitos y que de esta plantita y que puede salir adelante. No, en estos casos es muy grave y tienen que estar completamente controladas por su médico. Completamente, o sea, bajo supervisión. Ahora, ¿a estas personas les sirve lo que nosotros vemos en medicina de hábitos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, en la diabetes tipo 1, aquí. Es una enfermedad crónica, hereditaria, congénita, o sea, crónica. No es como una gripa que les da y se quita, es una enfermedad que dura a lo largo de la vida. Hereditaria, porque sí
viene de los genes de los papás. O sea, por ahí tenemos familiares que la padecieron y bueno, pues nos fue a tocar de mala suerte. Congénita, pues ya la traes, o sea, desde que naces, pues ya vienes con ese toque en tu ADN con esa disposición. Y se manifiesta en los niños después de los 2 años de vida, cuando es la diabetes infantil, o en los jóvenes, más o menos ahí como a los 16 años se les empieza a manifestar. Y este tipo de diabetes es una pesadilla para los papás. Cuando los papás se enteran que sus niños tienen diabetes de verdad, empieza un calvario. ¿Por qué? Porque estos niños no se causaron la enfermedad como en la diabetes tipo 2. Estos niños, su sistema inmunológico empezó a atacar a las células beta. ¿Se acuerdan que les dije que el páncreas, esa glándula que estaba ahí con forma de mazorca, ella tiene que secretar insulina? Bueno, secreta la insulina a partir de unas células que se llaman beta. Pero resulta que cuando tienes la diabetes tipo 1, tu sistema inmunológico, por alguna razón, ataca a estas células y las destruye. Por lo tanto, tú no secretas nada de insulina. Y la única manera con la que tú te puedes controlar es con inyecciones de insulina. Por eso veremos aquí en los 2 lugares que a los niños se les está tomando una muestra de sangre con el glucómetro para saber cómo andan, y ellos tienen que aprender mucho acerca de esto. Ahora, ¿por qué es una enfermedad tan cruel? Porque estamos en una sociedad acostumbrada a comer azúcar, porque estamos todos adictos. Entonces, imagínense nada más que a un niño le digas que no puede comer cereales de colorcitos, que no puede tomar su leche, que no puede chocolates, no puede ir a una fiesta porque le dan un atracón de azúcar con el pastel, el refresco y todos los dulces que les regalan. Esto se convierte en un problema muy difícil para la familia, porque cuando el niño pues no puede controlarse o se esconde o hay algún descuido, bueno, el niño acaba en el hospital. Entonces, voy a poner este pequeño video de la diabetes tipo 1, porque con este vamos a entender más o menos el mecanismo de funcionamiento. Es un poco más explicativo que el que vimos antes. También dura muy poquito tiempo. Permítanme un segundo. Con vitaminas A, C y D, Aderogil fortalece tu sistema inmune. Are you an ambitious individual looking to build a role-winning resume? Study a BA degree and gain the skills needed to compete for the most ambitious roles. This BA degree is popular. Listo, ¿están viendo todos? Sí. Sí, gracias. La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente.
Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 son excesiva hambre y sed, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted puede enfermarse gravemente. Debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre, las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y de proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como la aterosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedad renal. Si usted sufre de diabetes tipo 1, su meta es mantener su glucosa en sangre dentro de los niveles normales. Esto se realiza a través de una combinación adecuada de reemplazo de la insulina, monitoreo de la glucosa en sangre y, de igual importancia, seguir una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular. Debido a que su páncreas deja de producir insulina, usted deberá administrarse insulina para reemplazar la que su cuerpo debería producir. Un profesional médico autorizado puede entrenarlo para que usted se inyecte la insulina de manera subcutánea. Usted deberá administrarse varias inyecciones al día, rotando el punto de aplicación para evitar daños en los tejidos y problemas de absorción. Otra forma de administrarse la insulina es a través de una bomba de insulina, la cual está adherida a su cuerpo, y le administra la insulina a través de un tubo que está implantado bajo su piel. Usted tendrá que revisar el nivel de glucosa en la sangre varias veces al día con un glucómetro. Para ello, debe pinchar su dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en el glucómetro. Conocer su nivel de glucosa en la sangre le permite ajustar su dosis de insulina, las calorías que usted come durante las comidas y la actividad física que realice. Usted deberá seguir una dieta saludable y realizar ejercicios de forma regular para controlar su nivel de glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Listo. Pues, como verán, estamos hablando, no tenemos de otra, o sea, no hay de otra. Siempre les digo que hay que comer saludable, hacer ejercicio, tomar agua, dormir bien. O sea, a mí me ha impresionado, por eso es que llamé esto la nueva medicina de hábitos, porque lugar a donde voy, lugar donde los médicos dicen lo mismo. ¿Se acuerdan que les platiqué una vez que fui a un curso de Cinestaff
en donde estábamos hablando de las plantas medicinales para el sistema nervioso central. Entonces hubo varios ponentes durante todo ese simposio y empezaron a hablar de que antes se pensaba que las células de las neuronas, pues, no se podían regenerar. O sea, las que tenías, nacías con esas y ya te morías con las mismas. Así que si tenías un daño en las neuronas, pues ya valías porque ya no había manera de regenerarlas. Después se dieron cuenta que sí se podían regenerar, pero lo que tenías que hacer era tomar alimentos antioxidantes, hacer ejercicio, comer saludablemente, tomar agua. Entonces, así ha ido por todos lados. Ahora con la diabetes, pues ahora los doctores ya empiezan a hablar que las personas que inician con diabetes probablemente no necesiten medicamentos, ¿no? La famosa metformina, sino que con puros hábitos se podría, incluso en la resistencia a la insulina, llegar a revertir esta condición, ¿no? De que con los buenos hábitos hacer que las células vuelvan a aceptar la glucosa con poquita insulina, con una moneda de insulina solamente, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, pues esto es lo que en cuanto a la diabetes tipo 1. Ajá. Vamos a continuar. Ahora, la diabetes tipo 2. Esta es la otra es muy triste, de verdad es un drama familiar porque los episodios de crisis de los niños, el tener que estarlos inyectando constantemente, monitoreando, los papás no duermen, ¿no? O sea, no duermen en paz durante toda la vida del niño. Son chicos que pueden tener problemas de crecimiento, son chicos que tienen menores probabilidades bueno, menos años, ¿no? De expectativa de vida, pueden desarrollar problemas muy fuertes, como lo habían mencionado ahí, de renales, perder la vista, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho sufrimiento para las familias. Aquí dicen que hay causas genéticas y que, bueno, no se sabe muy bien qué pasa. Se llegó a relacionar con una proteína bovina. La proteína bovina pues es de la leche, ¿no? Entonces se decía que esta proteína se comportaba como un prión, es una proteína que se aloca y causa muchos problemas. Pero después empezaron a ver que, por ejemplo, en Islandia, pues la gente toma muchísima leche y tenían menos incidencia de diabetes tipo 1. Y bueno, ya me volví a clavar en otro tema. Dijimos que no íbamos a hablar. Luego les hago un programa de diabetes tipo 1 y qué pasó en Finlandia, qué pasó con este estudio, ¿no? De la paradoja de Finlandia, de Islandia. Y luego vamos con la diabetes tipo 2, que esa es la que nos interesa, porque nosotros aquí estamos en un programa para desintoxicarnos del azúcar y debemos de tener muy claro por qué lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos tratando de mejorar nuestros hábitos? ¿Por qué estamos haciendo este esfuerzo? ¿Por qué estamos tomando un curso, pagando un curso para aprender a dejar de comer azúcar? Bueno, lo estamos haciendo precisamente para ser de las pocas personas en todo el mundo que están haciendo algo para evitar este tipo de enfermedades, la diabetes tipo 2. Ajá. Aquí nos dicen que es una afección crónica que afecta la manera en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Ya lo vieron en 2 videos. Espero que esta información ya sea más clara en este momento. Ajá, entonces el azúcar se va a la sangre y la diabetes afecta como este proceso de la insulina y que entra a la célula se ve totalmente alterado y no sucede, o sucede con una producción muy alta de insulina que ya no funciona, o de plano ya se agotó en las células beta y ya no producen insulina. Entonces hay diferentes niveles. Si en la diabetes tipo 2 el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina, ya lo vimos. El video que escogí para este tema es una mujer que nos explica cuáles son los síntomas que tiene y por qué acudió al médico para ver si tenía diabetes. ¿Por qué les estoy haciendo tanto hincapié y por qué estoy mandando los videos y los estamos explicando con palitos y bolitas? Porque resulta que la diabetes puede ser asintomática. O sea, puedes estar mucho tiempo padeciendo diabetes
y no sabes que lo tienes, que la tienes, pues. Y entonces la diabetes está haciendo de las suyas en tu cuerpo y de repente pierdes la visión. O sea, imagínense quedarse ciegos. Vean cualquier cosa ahorita, vean su mano, vean, es un milagro, la visión es un milagro. Y de repente perderla, o sea, sería un drama. O que tus riñones no funcionen, es una sentencia de muerte. Además, el martirio durante todo este tiempo. O la neuropatía diabética, personas que caminan alteradamente y con dolores fuertísimos. O sea, todo esto no debería de suceder. Así que es muy importante que vean este videito para que ustedes vean si es que están teniendo problemas o si conocen a un familiar que pudiera estar padeciendo de diabetes. Espérenme, déjenme cerrar aquí porque alguien levantó la mano y quiero ver quién es. Aquí están. Vamos a ver. ¿Quiénes levantaron la mano? Pueden prender su video para preguntar. Digo, prender su micrófono. Clau, ¿la diabetes puede ser asintomática o lo que decías? ¿Cómo podríamos darnos cuenta sin que presentemos ningún problema, pues? Pues ahorita lo van a ver en el video. O sea, hay síntomas, pero nosotros no nos damos cuenta que son síntomas de diabetes. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son esos síntomas para detectar si ustedes tienen que ir, con qué doctor, con qué tipo de doctor tienen que ir para que les digan si están siendo resistentes a la insulina o si tienen diabetes tipo 2. Si son resistentes a la insulina, por favor, hagan algo, pueden evitar el tener diabetes. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente qué es, cómo te vas a dar cuenta si tienes o no tienes, o si un familiar tiene o no tiene diabetes. Ajá. Y vi otra manita, eran 2 manitas. ¿Quién más? ¿Ya nadie? Bueno, entonces iniciamos el video. Invierte tu efectivo y haz crecer tu dinero con Smart Cash. Haz depósitos usando tu clave. Tu cartera inteligente. Mejor que una cuenta de banco. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted... Disculpen, me equivoqué de video. Esperen. Es este. ¿Cómo afecta la diabetes al cuerpo? Ya están viendo y oyendo. Hola, yo soy Lili. Uno de los retos más grandes en el combate a la diabetes es que este padecimiento, cuando no se detecta y se controla, es como la humedad de las casas. Puede estar ahí por años y no te das cuenta de que está ahí hasta que se mancha una pared o se hace un hoyo. Y entonces, la reparación es costosa y difícil. Por eso, con la diabetes, el tiempo es vital. Entre más rápido nos enteremos de que ahí está, es mejor. Y aunque es una enfermedad silenciosa, sí existen signos de alarma que te pueden poner sobre aviso. Y si tienes alguno de ellos, es mejor checarte el azúcar en sangre. Porque si está en más de 126, entonces ya tienes diabetes. Y es el momento de tomar medidas para cuidarte. Así me pasó a mí. Ni por aquí me pasó la idea de que podía yo tener diabetes. La verdad fui a ver a mi médico porque... hasta me da pena. Pero tenía muchas ganas de hacer pipí todo el tiempo. Y además orinaba mucho. No saben. Ya hasta pena me daba andar pidiendo usar el baño todo el tiempo.
Ahora sé que esto pasa porque con la diabetes, mis riñones hacen más orina que antes, porque tratan de sacar el exceso de azúcar que traigo en la sangre. También tenía muchísima sed. Andaba todo el tiempo con la boca seca. Me dijeron que como la mayoría del cuerpo es agua, pues de algún lado tenía yo que reponer todo el líquido que perdía de tanto hacer pipí por culpa de la diabetes. Para acabarla de amolar, además de sed, tenía un hambre como si no hubiera comido en días. Y comía, pero no se me quitaba. Esto pasa porque cuando tienes diabetes, el azúcar de los alimentos no se aprovecha, porque se queda en la sangre. Y pues cuando esto pasa, el cuerpo piensa que te falta comida y pues pide más y más, y por eso andas todo el tiempo con hambre. Cuando me comenzó a pasar todo esto, primero pensé que no era nada, y luego mis hijas me convencieron de venir a la clínica, donde, como ya dije, me pudieron detectar la diabetes a tiempo. Sí, a tiempo, porque también me explicaron que hay gente que no hace caso de estos síntomas, y como la diabetes sigue avanzando, les empiezan a pasar otras cosas, como empezar de la nada a sentirse débiles físicamente y muy deprimidos, sin ganas de hacer nada. Esto pasa porque tu cuerpo es como el motor de un carro, que por la diabetes comienza a fallar y no aprovecha la gasolina que le pongo, o sea, el azúcar de la comida. Y cuando pasa esto, el coche, o sea, tu cuerpo, no camina bien y no funciona hasta que lo lleves al taller y tomes las medidas apropiadas, o sea, ir a la clínica y comenzar a controlar tu diabetes. También puedes empezar a ver borroso, como que no enfocas bien las cosas. Me explicaron que cuando el azúcar de la sangre sube muy rápido, como nos pasa a los que tenemos diabetes cuando no la controlamos, nos da en la torre a la vista. Otra cosa que pasa es que cuando te cortes o raspes, se tarde mucho en hacerse la costrita, sangres mucho y además se te infectan las heridas a cada rato y se llenan de pus. A mí me pusieron otro ejemplo que era más o menos así. Si se hace un hoyo en la pared de tu casa, llamas a un albañil para que lo tape y mientras lo hace, avisas a la policía para que vigile que no se meta ningún ratero. Cuando te cortas alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo el pie, hay unas células que hacen lo que el albañil, o sea, tapan un hoyo, formando la costra y la cicatriz, mientras que otras células que hacen como los policías y no permiten pasar a los microbios que te infectan la cortada. En una persona con diabetes como tú y yo, estas células que tapan y protegen se atontan y la cicatrización se tarda y pues los microbios como Pedro por su casa. Ah, y no solo son las cortadas. Aguas y a cada rato te sangra la boca o se te hinchan las encías. Si cada que te cepilles los dientes pareces vampiro de película, ve a que te revisen. Cuando yo fui a la clínica, me recomendaron usar un cepillo suave y también que tenía que tener más atención que nunca a la limpieza de mis dientes, que debía cepillarme y usar hilo dental por lo menos 3 veces al día, porque la diabetes puede hacerte quedar hasta chimuelo. Y ya para completar la lista, también puedes empezar a sentir de repente como hormiguitas en las manos y las plantas de los pies, y que no sientas las cosas al tocarlas. Todo esto te puede pasar si dejas que la diabetes vaya avanzando. Y muchos piensan que estas cosas se van a quitar solas y dicen, yo estoy muy ocupado para ir al médico. Pero mejor, vale la pena averiguarlo, porque como ya te dije, con la diabetes el tiempo es vital. Entre más tardes en detectarla y empezar a controlarla, peor te puede ir. Vas a sentirte cada vez más mal y puedes tener daños que ya no se arreglen. Si a ti te pasan cualquiera de estas cosas que te cuento, no lo pienses y córrele a checar tu azúcar en la clínica. Haz como yo. Date una oportunidad y gánale a la diabetes. Ok. Bueno. En También les puse otro video, pero ese ya no lo vamos a ver hoy, en donde está muy explicado, como el de la diabetes tipo 1, está muy explicado qué es lo que... A ver, espérenme, ¿qué dice aquí? Ay, sí. A ver, vamos a compartir pantalla.
Un segundo, ¿eh? Ok, entonces, estábamos viendo que los síntomas, pero ya de diabetes, ¿eh? O sea, ya cuando una persona ya tiene la diabetes declarada, pero no se ha dado cuenta, entonces va a empezar con mucha sed y la boca siempre la va a tener seca, va a estar muy débil y cansado, el apetito le va a aumentar, hay un exceso de orina, hay una pérdida de peso sin causa aparente, entonces como que no checa, o sea, estás come y luego estás perdiendo peso. Por otro lado, hay unas manchas que se hacen aquí como si estuvieran percudidos, ajá, o sea, por más que se tallan y se limpian, en estas zonas de los pliegues se hacen esas manchas como de que están percudidos, ajá. Ese es otro síntoma de que el azúcar está súper elevada, ajá. Obviamente van a tener otros problemas como esos, faltas de concentración, como un poco de ansiedad, y va a haber una serie de problemas en el caso de que ya tengas diabetes. Ahora, ¿con qué especialista tienes que ir? Puedes ir con tu médico general. Él va a ser el primero que se va a dar cuenta de que tienes diabetes y te va a guiar. Pero si ustedes ya quieren ir con un especialista, como el páncreas es una glándula, los que mañana toman la clase de física mental, mañana veremos lo que hacen las glándulas, también en un video, porque de verdad están bien padres explicados, es un endocrinólogo. Ajá. O sea, el especialista que va a tratar la diabetes es el endocrinólogo, ¿ok? Y él va a determinar si ustedes necesitan o no medicamentos o si ya necesitan insulina, ¿no? Si ya es un caso muy avanzado y muy grave. Pero nosotros podemos hacer varias cosas en la medicina de hábitos. Nada más ahorita quería poner las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. No todas las diferencias de aquí nos interesan. Pero bueno, en cuanto al sexo en el que se da, por ejemplo, la diabetes tipo 1 o juvenil e infantil, se da igual para niños y para niñas. Pero la tipo 2 se da mayormente en mujeres, ¿ok? La edad de aparición, ya les dije, en los bebés es como de 2 años y en los jóvenes como a los 16. Y la otra, la tipo 2, la que nosotros nos causamos, es a partir, lo más frecuente es que sea a partir de los 35 años. Y cada vez va el reloj más para abajo, porque desde más pequeñitos estamos comiendo esas cantidades exageradas de azúcar y nuestro páncreas se agota más rápido. Ajá. Entonces, antes era una enfermedad que les daba ya a los señores grandes, ¿no? Ya 60, 65 años. Ahorita lo estamos viendo desde los 35 años. Y muy probablemente muy pronto lo empecemos a ver en jóvenes ya de 25, 20 años, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta esto. La forma de presentación en la diabetes tipo 1 es brusca. Se empiezan los síntomas, los papás van al doctor, se dan cuenta que tiene diabetes. En la tipo 2, no. En la tipo 2 es silenciosa. O sea, puedes andar tú por el mundo con diabetes y no te das cuenta. Y solamente tienes estos síntomas que estuvimos viendo, ¿no? Que tienes muchas ganas de ir al baño, tienes la boca muy seca, te da muchísima hambre, hay una pérdida de peso que no tiene ninguna explicación porque no estás a dieta ni mucho menos. Estas marcas, estas manchas que les dije en los pliegues, como si fuera percudido, de ese cansancio, esa falta de concentración, pues esos son los síntomas que se van a ir dando, pero puede ser poco a poco y mucho tiempo puede estar sin darte cuenta. Ajá. Y como ven aquí, en el tipo 1 es la triada clásica, la sed, el cansancio y la pipí. Ajá. Y el adelgazamiento. En el tipo 2 podrían ser escasos los síntomas, no te das cuenta. Y ahí sigues tú comiendo mal y viviendo mal y echando a perder tus órganos. En cuanto a los tipo 1, el peso puede ser normal, ¿eh? O sea, aquí no tiene nada que ver el sobrepeso con los niños, es una situación, como les digo, de problema inmunológico, de problemas autoinmunes. Y en el tipo 2 sí les da con más frecuencia a las personas obesas y que han tenido malos hábitos durante muchos años de su vida, ¿sí? Y de ahí vámonos hasta el tratamiento con insulina. En el tipo 1 es indispensable. O sea, los niños deben de utilizar y estarse inyectando la insulina
varias veces al día para mantener sus niveles adecuados. Y en los otros no, o sea, en un diabético que apenas inicia se le puede dar un tratamiento con medicamentos, pero podría no dársele el tratamiento y podría ser con puros hábitos. O sea, los mismos médicos, aquí les incluí un video que tampoco vamos a ver ya el día de hoy, pero ustedes lo pueden ver cuando ya se metan a la clase, en donde pueden ver las diferencias que hay entre un tipo de diabetes y la otra. Ajá, entonces, a veces no se necesitan los medicamentos, a veces con puros hábitos y alimentación se puede controlar y con algunas plantas medicinales, que ese es un tema muy apasionante porque muchos alimentos no sirven para controlar el azúcar. O sea que es ridículo que nosotros estemos padeciendo esta enfermedad a nivel nacional, mundial, porque tenemos muchos alimentos que regulan el azúcar y no es posible que ya no los estemos consumiendo y consumamos los alimentos con azúcar, que son todos los alimentos procesados. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias de control? Si nosotros estamos en un nivel en el que solamente somos adictos al azúcar y nos estamos dando cuenta que tenemos esta falta de concentración, este cansancio, picor, una comezón tremenda, ¿no? Porque de repente después de un atracón de palomitas y refresco en el cine, podrías llegar a tu casa y tener una comezón exagerada en los miembros, en las extremidades, en las piernas y en los brazos. Entonces, esto se puede controlar con todo esto que vamos a hacer aquí, pero se puede controlar más si no comes esas cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer primeramente, en el caso de que seas diabético o que seas resistente a la insulina o que solamente quieras estar sano, vas a tomar mucha agua, toda el agua que te corresponde. Ya lo hemos visto en mi canal de YouTube, La Nueva Medicina de Hábitos, hablo del tema del agua y digo las cantidades que debe de tomar una persona. A ustedes ya se las he dicho en clases anteriores. Su peso entre 7 y esas son la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que deben de tomar, ¿sí? Y tiene que ser agua natural, de preferencia de manantial, y si no, no importa, cualquier agua que tengan a la mano. La sal de mar y los minerales de los alimentos nos van a ayudar a que la absorbamos bien. Otra cosa que recomiendan, en el primer video que vimos, dijo como 5 veces hacer ejercicio, la doctora, ¿no? Los que estaban explicando. Y hacer ejercicio y hacer ejercicio. No hay opción. El hacer ejercicio es el común denominador en la gente saludable. No estoy diciendo hacer deporte. El deporte te puede dejar todo traqueteado y con lesiones y muchas cosas. Estoy hablando de hacer ejercicio. Así que si no están habituados, es muy importante que se empiecen a habituar y que busquen alternativas de ejercicios que les gusten, pero no pueden continuar sedentarios. No hay ninguna razón por la que su cuerpo pueda funcionar bien estando sin moverse. El cuerpo está diseñado para moverse, así que hay que utilizar la fuerza de voluntad que tenemos todos, que es una energía bendita, una energía magnífica que podemos poner en práctica y vamos a movernos y hacer ejercicio, ¿ok? Otra de las cosas que podemos hacer también para controlar la diabetes o para controlar o tratar de revertir la resistencia a la insulina es comer alimentos naturales. Una dieta natural, por eso yo soy naturista, de verdad, créanme, hay una gran sabiduría en esta corriente de pensamiento. Todos los alimentos que te da la naturaleza te van a hacer bien. Seguramente te van a hacer bien y no te van a hacer ningún daño porque están diseñados por inteligencias superiores, ¿no? Que pusieron toda su sabiduría y todo su amor en entregarnos estos alimentos para que nosotros podamos vivir la experiencia de vida. Entonces vamos a aprovecharlos. Pero ¿cuántos de estos alimentos que ven aquí en esta imagen no comemos? Pero ¿qué tal unos pingüinos? Les digo, los cerealitos, un yogur,
todo empaquetado. Entonces, olvidémonos de los alimentos procesados y regresemos a los alimentos naturales. Hay guisados y comidas y tentempiés deliciosos que son naturales. Los vamos a ver en las siguientes 2 clases vamos a ver esas estrategias. Otra cosa que debemos de hacer para tener un buen control de la diabetes o cuando ya eres resistente a la insulina o cuando simplemente estás tratando de dejar el azúcar es tener horarios muy estrictos. Esto sobre todo en los diabéticos. Ellos tienen que ser como soldaditos. No pueden hacer locuras. No tienen ya permiso. Ya esta enfermedad lo que les va a enseñar es a ser disciplinados. Y en una de las cosas que tienen que ser muy disciplinados es en el tiempo de los alimentos. No pueden hacer ayunos así a su voluntad, no pueden comer excesivamente, o sea, sí tienen que ser como muy disciplinados y con horarios, sí, horarios muy establecidos, no pueden romper las rutinas. Y bueno, el tratamiento es mucho más delicado, pero más o menos por ahí va. Otra cosa que podemos hacer es bajar de peso. O sea, es muy importante adelgazar. Y no es una cuestión de estética, es porque la grasa nos está marcando que estamos guardando demasiados hidratos de carbono simples, o sea, demasiada glucosa en la sangre, porque tenemos de más. Y en ese momento la grasa empieza a aumentar, porque ahí es donde la guardamos. Ajá, entonces la grasa es un signo de que estamos comiendo mal. Por lo tanto, es indispensable que adelgacemos, porque al adelgazar nos estamos dando cuenta que estamos comiendo las cantidades correctas de hidratos de carbono y en la manera correcta, ¿ok? Y otra planta, bueno, las plantas medicinales, aquí hay muy poquitas, pero no tienen una idea. Cuando hice yo el diplomado en herbolaria, vimos, no sé, 1000 plantas, no sé, muchas plantas, ¿no? En todo el diplomado. Y de todas esas plantas, una gran mayoría decía que servía para controlar el azúcar. Entonces yo me pongo a pensar, si el nopal me ayuda, si la cebolla me ayuda, si el ajo me ayuda, y todo eso lo como diario, ¿por qué estamos siendo un pueblo enfermo de diabetes? Pues porque estamos comiendo demasiado y muy poquitas plantas que nos pueden ayudar. Entonces, ese tema de las plantas medicinales para las diabetes es muy interesante. Por ahí voy a subir en la Academia de la Nueva Medicina de Hábitos, aquí si lo están viendo ya en este programa grabado, voy a subir algunos cursos gratuitos con temas como ¿no? ¿Qué plantas medicinales nos sirven para controlar el azúcar en la sangre? Ajá. Yo les quiero platicar un caso mío, de que en alguna época pues también yo tuve muchos problemas de trastornos alimenticios. Entonces en alguna atracón de esos famosos de pastel, unas cubitas en una fiesta con Coca-Cola y bla, 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 llegué a mi casa y tenía una comezón en todas las piernas y las manos. Era una cosa desesperante la comezón que me había dado en ese día. Y entonces me acordé que el ajo servía para bajar los niveles de azúcar. Y yo tenía por ahí unas cápsulas de ajo negro. Me eché 2 y en 5 minutos se me había quitado la comezón. O sea, imagínense qué tan potentes son que en ese tiempo yo dejé de tener ese problema de la comezón. Entonces, el ajo negro, las cápsulas de ajo negro son buenísimas. El jugo de nopal también es buenísimo para controlar los niveles de azúcar. Pues en la alimentación hay muchas maravillas para controlar el azúcar, la cúrcuma, el jengibre. En las plantas medicinales, pues tenemos el cardo mariano, la ortiga, el diente de león, el fenogreco, pues el ajo que habíamos hablado. O sea, hay muchas estrategias, pero no se trata de tomar un té de cardo mariano y seguir con los mismos hábitos. O sea, la diabetes, como les digo, la enseñanza de esta bendita enfermedad es hacernos disciplinados y hacer lo que todos deberíamos de hacer. Tomar agua, hacer ejercicio, dormir bien, meditar, comer naturalmente, tener buenos horarios y buenas estrategias, buenos hábitos de vida. Y pues por lo tanto vamos a estar nosotros pues equilibrados. Así que
No se trata solo de comer o de tomar una planta que nos quite la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se debe de tratar con medicina de hábitos, con estrategias de hábitos desde que te levantas hasta que te acuestas toda tu vida. Ya cuando tienes diabetes avanzada, pues ya no hay de otra. Tendremos que ser muy disciplinados. Cuando tenemos apenas resistencia a la insulina iniciando, podemos todavía recuperarnos y ya después no ser tan disciplinados, no nos va a pasar nada. Pero cuando ya hemos pasado el límite, lamentablemente, pues así tendrá que ser toda nuestra vida. Ajá. Entonces, bueno, lo de la dalia es una cosa maravillosa. La dalia se ha estudiado en muchos lugares, pero en la Universidad de Chapingo se hicieron estudios específicos para el control del azúcar en la sangre y para ayudar a los diabéticos. Y la planta completita te ayuda. Entonces, si tú siembras dalias en tu casa, te las puedes comer, ¿no? Si tienes problemas de resistencia a la insulina o si tienes diabetes, resulta que las flores se pueden preparar en ensaladas o en sopas, ¿no? Como si fuera flor de calabaza, hagan de cuenta. Y los colores, además de servir para la diabetes, dependiendo del color, te sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, estas flores que estamos viendo aquí anaranjadas, nos sirve mucho para proteger la piel de los rayos solares. O si las vemos en un color vino rojo, tiene mucho resveratrol, muchos antioxidantes. Si son blancas, nos ayudan mucho para el sistema inmunológico. Y así cada color nos va ayudando, aparte de la diabetes, para otras cosas. Podemos comernos la flor. Podemos comernos el bulbo, que es como una papa que está en la tierra y se come como si fueran jícamas. Sí, los puedes casi partir y echarles limoncito y sal, o los puedes cocinar como si fueran papas. Entonces puedes hacerlos cocidos, puedes hacer tortitas, puedes agregarlos a otros alimentos. Por ejemplo, yo lo que hacía es que lo partía en cuadritos y, por ejemplo, si hacía un guisado, hago unas quesadillas de flor de Jamaica y le pongo cebolla, ajo, le pongo calabacitas, pimientos, todo eso lo voy cocinando. Y se le pueden poner por ejemplo, este camote de la dalia, se le puede poner en trocitos, ajá, y ahí lo cocinas y se hace como una papita. Entonces es muy rico, hablo con muchos diminutivos, es que soy mexicana, para los que no son mexicanos, pueden utilizar la dalia. También hay extracto de la planta, hay tinturas, entonces la tintura, 20 gotas de tintura de dalia en medio vaso de agua 3 veces al día les va a ayudar muchísimo a mantener los niveles de azúcar bien controlados. O si ahorita estamos tratando de controlar el azúcar y estamos consumiendo menos y estamos tratando de rehabilitarnos, pues también lo podemos consumir, nos va a ayudar muchísimo. Ajá, entonces, bueno, pues aquí están las estrategias que propongo desde la nueva medicina de hábitos. Espero que le hayan entendido al tema. Muchas gracias por estar aquí en esta clase número 5 de este programa Detox Libérate del Azúcar. Y nos vemos en una siguiente clase. La siguiente clase ya vamos a ver plantas medicinales y todo eso para controlar la adicción al azúcar. Regresamos al tema de la adicción al azúcar, ya nos pasamos el de la diabetes, y vamos a ver estrategias, y en la última clase vamos a dar un menú completito para un mes libre de azúcar, y van a ver qué rico vamos a comer. Entonces, los espero en la siguiente clase, y pues ahorita vamos a las preguntas y respuestas.